por ende contratar más personal de seguridad, aumentar las casetas de seguridad y se han aumentado, mejoraron cámaras de seguridad, cámaras de vigilancia. Todo este tipo de servicios, y se calcula el monto, ¿verdad? Se calcula el monto, cuánto es el monto aproximado que te va a requerir brindar este servicio durante el año 2015 y tienen un plan de trabajo. Entonces eso se alcanza y se proyecta la ordenanza. Parques y jardines, donde hay parques, el mantenimiento de los parques, el personal que va a trabajar en el mantenimiento de estos parques y jardines. ¿Y cómo se efectúa, más o menos en qué consiste el criterio de determinación? Aquel que vive alrededor de la plaza de armas, por ejemplo, pagará más que aquel que no tiene una plaza como a 2, 3, 4 cuadras. Hay sectores en los cuales incluso ni siquiera existen parques. Pero ¿por qué se les cobra por parques y jardines? ¿Se les ocurre alguna idea? Muchos contribuyentes se apersonan y señalan: a mí no me brindan el servicio de serenazgo. Yo no tengo ningún parque, no tengo ni un árbol en la puerta de mi casa. Asimismo, el recolector de residuos solo pasa como a 3 cuadras de mi casa. ¿Por qué tengo que pagar, señalan? Existe un criterio, se llama el servicio potencial. De hecho, se hace un cálculo, en atención a ese informe que remiten las áreas responsables, se hace un cálculo y se hace así se llama, un prorrateo entre toda la población. Todos asumen, pero no van a pagar igual, repito, el que tiene un predio en la Plaza de Armas que aquel que tiene de repente en La Picota, ¿no? En Señor de Palacio se llama el sector. ¿Por qué sí pagan? Existe ese servicio potencial más o menos referido en este sentido. Tú, poblador de la ciudad de Ayacucho, de todas maneras, o sea, circulas en la Plaza de Armas u otras plazas, hay plazas recreativas, ¿no? Donde se va con los niños. Esos parques, esos jardines requieren mantenimiento. Entonces, más o menos, ¿dónde va el sustento? Todo poblador de la ciudad de Ayacucho va a pasar por la Plaza de Armas, de repente va a ensuciar la plaza, van a maltratar los árboles, bueno, o va a hacer uso de la banca y se va a sentar. O sea, más o menos en ese sentido va. Serenazgo. No necesariamente se trata de que un sereno o una caseta se plante en la esquina de la vivienda, ¿no? El personal de serenazgo atiende emergencias, vigilancia. De hecho, va a cobrar más en aquellos sectores donde se requiere de mayor seguridad. Ejemplo, en Ayacucho sería, se me ocurre, lo más cercano, Avenida Pérez de Cuellar, donde hay cantidad de locales nocturnos, o Manco Cápac, Girón Los Andes, donde están discotecas. Existen discotecas que incluso ni autorización tienen, pero así trabajan clandestinamente, pero requieren. ¿Por qué de seguridad? O sea, ¿por qué allá sí, por qué no en otro lugar? Porque de todas maneras esa gente que sale ebria va a generar pues que el serenazgo le preste mayor atención a este sector. Atienden emergencias, parques y jardines ya indiqué, y en limpieza pública igualmente. O sea, está bien, de repente pasa a 2, 3 cuadras del predio del contribuyente pero precisamente por esa razón, si ustedes vieran cómo se hace el cálculo, hay contribuyentes que pagan 1 sol, 2 soles al mes. Ese es el monto. Si el servicio fuera permanente en cercado, uno tendría que hacer su... En realidad el monto que se calcula a toda la población es mínimo. ¿Por qué? Existe una subvención que efectúa una deducción o subvención que efectúa la municipalidad. En la misma ordenanza se establece cuánto del monto total, digamos 5 millones de soles al año durante el 2015 me va a tomar brindar el servicio a toda la población. ¿Cuánto de este monto asume la municipalidad de este año? Y a veces subía, a veces bajaba. La municipalidad normalmente asume el 50%, a veces más, del monto total que requiere brindar ese servicio a la población. Y solo la diferencia, ese 40 y tantos %, se distribuye, como dije, en la población. Es así, ustedes accedan a la ordenanza municipal de cada año, porque cada año está en la página de la municipalidad. Es solamente para muestra. Igualmente en los distritos. Se tiene que... En el caso de los distritos es más especial porque se aprueba la ordenanza de su gobierno distrital y esta se tiene que ratificar en el gobierno municipal. Hay casos de municipalidades que no han ratificado porque el Consejo Municipal Provincial tiene que ratificar esa ordenanza, revisarla y decir, darle su check, ¿verdad? Pero no, hay algunos casos que no han sido ratificados. Entonces el pago devendría en irregular, ¿verdad? Derechos es por la prestación de un servicio o aprovechamiento de bienes públicos. A ver, por ejemplo, el registro para obtener la partida de nacimiento, para un trámite de pronto que se está solicitando a la municipalidad. Las licencias, en cambio, que tienen que ver necesariamente con actividades para el provecho del particular.
Y estas dicen, ojo, control, sujetas a control o fiscalización. Ejemplo, las licencias de conducir, se paga para obtener la licencia de conducir, la municipalidad solamente es competente para otorgar en caso de vehículos menores. Las licencias de funcionamiento, esas son las peculiaridades de estos tributos. El artículo 52 del Código Tributario señala: los gobiernos locales administran exclusivamente las contribuciones y tasas municipales, sean estas últimas derechos, licencias o arbitrios. Como señalé, ellos aprueban y asimismo solo los gobiernos locales pueden aprobar descuentos de estas obligaciones. Respecto de los tributos, de los impuestos municipales, el gobierno local solo tiene competencia para poder administrar, me refiero a los beneficios que otorga, ¿verdad? Solamente para poder administrar los intereses y gastos respecto de esta obligación, moras, mas no pueden otorgar beneficios respecto del tributo mismo, el insoluto del tributo, solo sus intereses, porque finalmente los intereses también se aprueban mediante ordenanza. No está establecido en la ley el cobro de intereses mediante ley, pero sí mediante una ordenanza se establece cuánto es y cómo se efectúa el cobro de los intereses y respecto de qué tributos. Está aprobado, se cobra así, todas las municipalidades lo hacen, el cobro de intereses. En cambio, en cuanto a contribuciones y tasas, sí tiene la potestad el gobierno local de poder hacer exoneraciones en el mismo insoluto de la deuda. Y eso siempre ha sucedido, no sé si han escuchado, de hecho han escuchado, amnistías tributarias. Solamente esa amnistía, mal llamada amnistía, porque no es amnistía, amnistía es olvido total, perdón total de la deuda, ¿verdad? Pero no es amnistía. Son una especie de campañas, beneficios de descuento, exoneraciones. ¿Esto en qué consiste? De respecto del impuesto predial, solamente se pueden descontar los intereses, gastos, costos de emisiones y ello. Más no se puede tocar el insoluto de la deuda, pero de los arbitrios municipales hasta ofrecen el descuento del 100% del tributo, 100% de sus intereses, respecto de tal ejercicio para que paguen todo. Bueno, esas son campañas que se ofrecen. Vamos a la obligación tributaria. Mediante un gráfico observamos en la ocasión anterior, aquí está el gráfico, quién es el acreedor, necesariamente es el Estado a través de sus organismos, diferentes entes, el deudor tributario o sujeto pasivo, el contribuyente. Esa es la obligación tributaria, pero nace desde que se realiza sí o sí el hecho generador o el hecho imponible. Se puede llamar de esta manera, hecho generador o hecho imponible. Si no existiera el hecho generador, no existe ninguna obligación tributaria. El deudor no tiene ninguna obligación de efectuar esa prestación tributaria a favor del Estado. Elementos de la obligación, nuevamente el sujeto activo, que es el acreedor, a favor de quien se efectúa el pago. El sujeto pasivo puede ser persona natural o jurídica, sí o sí aquí es el Estado, ¿verdad? Sí o sí. La persona natural o jurídica obligada a efectuar esa prestación tributaria. Acá, ojo, dice, en su condición de contribuyente o como responsable, lo vamos a desarrollar más adelante. Contribuyente es aquel directamente vinculado al hecho generador. Un ejemplo concreto, un menor de edad. Existen casos, y no está prohibido por la ley, y hemos tenido un montón de casos en el SAT. En este sentido, a ver, el papá, la mamá, muchas veces con la finalidad de evadir su obligación tributaria, suscribe un contrato de compra-venta a favor de su hijo, menor de edad. Pero claro, actúa como representante su mamá o su papá. Pero en ese caso, ¿quién viene a ser? ¿Quién tiene la calidad de contribuyente? Porque la norma establece claramente, el propietario del inmueble es el contribuyente, él es el deudor, él es el sujeto pasivo. Entonces el menor de edad sí tiene la condición de contribuyente. Puede tener la condición de contribuyente, pero precisamente por ser incapaz, la asume su responsable, la obligación la asume su responsable. No puede asumir la obligación. Asimismo, no se pueden ejecutar acciones coactivas respecto de un menor de edad. Ni siquiera se podría emitir un documento de cobranza respecto de un menor de edad, como en otros ejemplos. El objeto consiste en dar dinero, entregar dinero a favor del Estado, y la causa conformada por el vínculo que surge entre el acreedor y el deudor tributario. Ello genera la obligación. La responsabilidad solidaria podemos comprender nosotros como, existen dos tipos de responsabilidad. Objetiva, que señala que basta cualquier acción u omisión que genere el incumplimiento de la obligación. Ejemplo, el de los padres, ¿verdad?
El hijo no cumple la obligación, sí o sí se determina la responsabilidad y esta es objetiva. Basta porque se conoce, se sabe y está establecido en la norma quién es su padre, es directamente la responsabilidad, se le responsabiliza directamente. Existe responsabilidad subjetiva cuando además de existir la acción u omisión que genera el incumplimiento de pago, todavía se tiene que constatar, se tiene que constatar la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades de dicho cumplimiento. Es en caso de gerentes, por ejemplo, los representantes legales de las empresas. La empresa no cumple con efectuar el pago del tributo, ese es lo primero, ¿verdad? La responsabilidad objetiva. Se ha constatado que existe una omisión del pago del tributo, pero además de eso se tiene que constatar que este gerente no ha cumplido con el pago del tributo de su empresa por dolo o negligencia grave. Ya, se tiene que comprobar ello para poder determinar que ese es el responsable. Y la responsabilidad tiene su peculiaridad, o sea, se tiene que iniciar un procedimiento de determinación de la deuda, de la obligación tributaria. La persona directamente vinculada, como dije, es el deudor tributario. En términos generales, a ver, el deudor tributario, yo solicito un crédito, yo soy la deudora, pero tengo a responsables solidarios, por ejemplo, mi fiador o mi garante. Aquel que firma como garante no es el obligado directamente a efectuar el pago de la obligación, pero si es que yo incumplo, la acción se dirigirá contra el responsable, contra el garante. En ese sentido va el tema de la responsabilidad. Es responsable y a él se le va a cobrar el 100% de la deuda o parte que se adeude. Casos de responsabilidad solidaria objetiva. El padre o madre, con la sola constatación que el hijo no ha cancelado, directamente se emite la resolución de responsabilidad, resolución de determinación de responsabilidad solidaria. En el caso del liquidador, cuando la empresa está en liquidación, ahí se nombra un liquidador, el cual es responsable de pagar todos los tributos bajo responsabilidad objetiva, ¿no?, de asumir la obligación. Necesariamente, tiene que pagar todos los tributos durante la liquidación. De hecho, se establece en el proceso de liquidación, ya son normas. Para esto, hay normas específicas de la materia, que señalan cómo es el procedimiento cuando una empresa está, por ejemplo, hace poco estuvo en problemas una cooperativa, no voy a decir el nombre, y entraron en proceso judicial. Se ha nombrado a un liquidador, si no me equivoco, pero al final parece que se recuperó documentadamente, pero ahí está. No se ha liquidado la empresa, pero la obligación de ese liquidador era, en el momento en que se determine ya, pagar todos los tributos que se tengan que pagar por los bienes. Igualmente, el interventor, ese es en caso de temas laborales, el interventor que no retenga los tributos laborales correspondientes tiene responsabilidad por no haberlo efectuado. Curador o tutor en caso de personas con discapacidad, ¿verdad? Responsabilidad subjetiva, representantes legales en caso de empresas que tienen personería jurídica. Y cuando son responsables los administradores. La administración es respecto de organizaciones que no tienen personería jurídica, asociaciones, por ejemplo. Hay asociaciones, ejemplo, teníamos un caso, es el de los profesores, ¿cómo se llama el de los profesores? SUTE, creo que es la SUTE, existe, es una organización, hasta sin fines de lucro, creo. Así que ellos tienen un administrador, pero no tiene personería jurídica, no tiene RUC. Ahí el responsable es el administrador, por no haber efectuado el pago del tributo. El tercero retenedor se refiere a, concretamente, en caso de embargos en forma de embargo de cuentas, cuando en materia tributaria sería el ejecutor coactivo, o en sentido general un juez, digamos, solicita retener al Banco Continental, es un ejemplo. Al Banco Continental retenga respecto de tal persona, tal contribuyente, sobre su cuenta bancaria retenga la suma de 10.000 soles. Y este tercero, desde el momento en que es notificado, surte efecto la medida cautelar. Si es que esta notificación se efectúa en horario y en día hábil, ¿verdad? En horario hábil. Surte efecto inmediatamente y sucede, y esto es bien frecuente, ¿eh? Es frecuente que el tercero retenedor, aquí se maneja el tema de los analistas de crédito, que tienen así pues a sus clientes, los tienen en comunicación y llega una orden de embargo al banco o a la caja cooperativa, a la entidad,
incluso puede ser sobre terceros, un empleador, ejemplo. Llega la orden del embargo, inmediatamente comunican, ¿sabes? Retira todo tu dinero porque van a ejecutar. Y lamentablemente en el Banco Continental lo que pasa es que ellos trabajan centralizados a Lima. Recepcionan el documento aquí con un sello, pero lo derivan vía correo electrónico escaneado a Lima. En Lima está la oficina de retenciones, abogados. Ejecutan la retención en Lima porque se manejan las cuentas de los clientes a nivel nacional. Para el momento en que el banco decide retener el dinero, ya lo retiró, ¿verdad? Ya retiró el dinero el cliente del banco, o el deudor en este caso. El tercero retenedor, la empresa tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad. Así haya sido un trabajador, el analista de crédito quien cometió esta imprudencia, este acto indebido, es la empresa, el tercero, quien tiene la responsabilidad. Eso se tiene que probar, dicen, ¿no? Aparte de que exista el hecho objetivo, se tiene que probar que existió dolo, intención, de que se ha querido ayudar, digamos, a este deudor. Es el caso del tercero retenedor. Cuando en realidad debió él retener el dinero y no comunicar al cliente. Esa es la obligación del tercero. Recepciona la orden, retiene el monto de dinero que está pidiendo el juez o el ejecutor coactivo y lo tiene para sí, lo tiene que retener. Después de retenido el dinero, tiene que comunicar al cliente suyo, a su cliente. Y después comunica al ejecutor o al juez la ejecución de la medida cautelar. Estas son las formas de extinción de la obligación tributaria. El pago, ¿no? Su nombre lo señala, es el cumplimiento de la obligación. Además del pago existen estas dos formas. Son cuatro. Compensación, condonación, consolidación y cuando se emite una resolución que determina que esa deuda es de cobranza dudosa o recuperación onerosa. Son formas de extinción de la obligación. La compensación consiste en compensar obligaciones, dice, puede ser total o parcial respecto de créditos por tributos, sanciones, intereses, otros conceptos pagados en exceso o indebidamente. Solamente en estos dos casos procede la compensación. Ejemplo, un contribuyente que registra un inmueble de 4 pisos ha cancelado toda la deuda del tributo 2019, el impuesto predial y sus servicios municipales. Pero después se da cuenta, no, yo he transferido en el año 2017 el tercer y cuarto piso a mi hijo. Así que si yo transferí, ¿quién viene a ser el obligado, el sujeto pasivo? El obligado al pago del tributo viene a ser mi hijo, a partir del ejercicio siguiente a cuando se produjo la transferencia. Si se transfirió en el año 2017 el predio, ese tercer y cuarto piso, el hijo es el obligado al pago del tributo para los ejercicios 2018 y 19. ¿Ya? Eso quiere decir que si mi hijo va a asumir el pago de la obligación por el tercer y cuarto piso desde el año 2018, entonces para el año 2018 mi deuda debería disminuir, omitiendo el cálculo del tributo respecto del tercer y cuarto piso, sino solo hasta el segundo. Entonces el contribuyente que ha efectuado este pago en exceso tendrá que solicitar la compensación de la obligación. Compensación se refiere a que yo, por ejemplo, cambiando de ejemplo, digamos que ha cancelado la deuda 2018 íntegramente, pero tiene pendiente de pago la del 2019. Esa es la condición, que exista un saldo a favor reconocido por la administración, ¿no? Porque he hecho un pago en exceso, tengo un crédito a mi favor, y que yo tenga también una obligación respecto de la misma administración. Tú me debes un saldo a favor, un crédito del año 2018, pero yo debo al SAT la deuda del año 2019. Entonces ahí se va a compensar, ¿verdad? Tienen que ser obligaciones de la misma naturaleza, tributarias, ahorita hemos hablado de tributación. Tiene que ser con el mismo órgano administrador de estos tributos y que la recaudación sea ingreso de una misma entidad. El gobierno local, municipal, provincial de Huamanga, por ejemplo. ¿Ya? En ese caso procede. Pago indebido sería cuando definitivamente en el 2017 él transfirió toda la propiedad, pero ha continuado pagando, desconociendo, ¿no? La mayoría lo hace por desconocimiento. Entonces dirá, no, ese pago es indebido porque yo ya no era propietario ni del terreno ni de ningún espacio en este predio. El obligado al pago ya es mi hijo porque compró, ¿verdad?, la totalidad del inmueble. En ese caso tiene un derecho de crédito respecto de ese pago indebidamente realizado. Opera similar, o sea, tiene que existir un crédito a favor
y una obligación pendiente con esa entidad. ¿Qué pasaría si es que ha cancelado la deuda 19 también y no tiene ninguna obligación con la entidad? Esto no tengo yo. Y tengo que esperaría hasta el 2020 para yo tener esa obligación. ¿Y qué pasa si ya transferí toda la propiedad? Transferí toda la propiedad, no tengo nada en Ayacucho, no tengo que pagar. Ojo, cuando se refiere a obligaciones de similar naturaleza, se refiere a deuda tributaria. Puede ser el impuesto vehicular. Puede pagar impuesto vehicular. No necesariamente, tiene que ser tributario. Y tiene que ser con la misma entidad. Hay casos, por ejemplo, un casito, ¿no?, que sucedió en la municipalidad. Una señora que cedió su terreno, era conocido esto, ha cedido su terreno varias hectáreas para que se pueda usar como lo que dije, el botadero, para poder hacer mantenimiento de los residuos sólidos. Usó la municipalidad durante años en mérito de un convenio que firmó algún alcalde alguna vez. Y en el acta del convenio, acuerdo mutuo que firmó el alcalde se comprometió a perdonarle la deuda por impuesto predial, arbitrios municipales a partir de la fecha en adelante. Pero no, pues no existe pacto en contrario. El tributo se calcula porque así establece la ley. No existe forma. A la señora se le calculó la deuda naturalmente, se le emitieron los documentos de pago respectivos, entró a cobranza coactiva, se le iban a embargar los bienes ya, creo que ya tenía embargo en forma de retención, incluso su dinero en la cuenta bancaria estaba retenida. Y bueno, se apersona con este convenio, el acta que firmó con el entonces alcalde de la municipalidad. Y dice, yo no debería pagar, mi terreno siguen usando, ¿cómo hago? En ese caso procedería la compensación. Uno, en el acuerdo que firmó con la municipalidad de aquella fecha para el uso de su inmueble, no precisaron ningún monto. Aparte, eso no tiene naturaleza tributaria. Si es que pudiéramos calcular, determinar un importe, ¿no?, en dinero, de todas maneras carece de ciertas condiciones o presupuestos para poder compensar la obligación. No existe, sí, es cierto, y hay otros casos también, proveedores de la municipalidad. Yo, ferretería tal, o sea, ferretería X, digamos, he brindado servicios a la municipalidad me debe por ese concepto, digamos, unos 5.000 soles, y yo a su vez tengo pendiente de pago mis impuestos municipales, por cualquier concepto, pero son impuestos, tributos pendientes con la municipalidad, también por 5.000 soles. Y se apersonan muchos en ese sentido, me debe y yo debo, entonces hagamos esto, la compensación. No, la obligación, el crédito que él tiene a favor de parte de la municipalidad es de distinta naturaleza. Él puede ejercer su acción por la vía correspondiente, la judicial, ¿no?, primero la administrativa, claro, pero no es de naturaleza tributaria, por tanto no corresponde compensar. Ahí quedó claro, naturaleza tributaria en la misma administración tributaria y solo en caso de pagos en exceso o indebidos. La condonación es una forma de perdón de la obligación, de beneficio que otorga la municipalidad. En lo que va de estos años solamente hemos visto una resolución de condonación. Se ha otorgado mediante una ordenanza municipal, se ha publicado, era a favor de la beneficencia pública. Si bien las beneficencias públicas están inafectas al pago del tributo, hablo del impuesto predial, sin embargo, cuando este inmueble, porque esta beneficencia de Ayacucho tiene varios inmuebles, y uno de ellos está ubicado en, si no me equivoco, Jirón Carlos F. Vivanco, hay otro también en Jirón Grau, predio que está siendo utilizado como comercio, si se han dado cuenta, están alquilados, diferentes estancias, diferentes inquilinos. Entonces esto desnaturaliza la condición que establece la norma. Si se le va a declarar la inafectación, necesariamente ese inmueble tiene que estar destinado a sus fines, a su funcionamiento, ¿verdad? A sus fines, así, con esa sola. Entonces, en este sentido se le rechazó la inafectación, estábamos en proceso buen tiempo, se rechazó la inafectación, no procedía, se fiscalizó, se actualizaron sus áreas, los usos, y al final, como es parte del gobierno local, es parte de la municipalidad, bueno, optó por esta figura, la condonación de la obligación. Ahí señala, mediante norma con rango de ley, la ordenanza tiene rango de ley. Excepcionalmente dice, es excepcional esta medida. Los gobiernos locales pueden condonar con carácter general. A lo que me refería hace un momento, este es un beneficio para la población en general.
Es una especie de condonación, lo que hace a través de las ordenanzas de beneficio. Pagas toda la deuda desde el 2010 hasta la fecha, te voy a condonar los intereses, ahí dice, ¿no? Puede condonar con carácter general el interés moratorio y las sanciones. Sí, tenemos ordenanzas que dicen te vamos a descontar al 100% las multas tributarias, los intereses moratorios, pero paga todo el insoluto. Como hacen las entidades financieras a veces. Castigan la deuda sin intereses y solo paga el capital, dicen. Es similar la figura. Dice, respecto de los tributos que administra la municipalidad. En caso de las contribuciones y tasas también podrá alcanzar el tributo, como señalé, ¿verdad? Los arbitrios municipales, por ejemplo, sí se pueden descontar si es que la municipalidad desea y a través de la ordenanza en un 100%. Es decir, que del año 2010 no pagas nada, ni intereses, no pagas interés moratorio, no pagas ninguna sanción y tampoco vas a pagar el tributo, con la condición de que canceles la deuda 18 y 19. A veces hay condiciones que establece la ordenanza. Con la finalidad, se brinda beneficios con la finalidad del contribuyente sea puntual. La consolidación. Esta figura no es frecuente. Dice, en caso que el acreedor de la obligación tributaria se convierta en deudor. ¿Quién es el acreedor en la deuda, en la obligación tributaria municipal? La municipalidad provincial es el acreedor de la obligación. Dice, esta consolidación procede cuando este acreedor se convierte en deudor. ¿Cuándo podría convertirse en deudor la municipalidad? Porque si compra una municipalidad que es acreedor, compra el inmueble, un inmueble tuyo, por ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Marleni. Marleni. Le compra a Marleni el inmueble, porque Marleni está debiendo desde el 2010 hasta la fecha. Ya ella es la deudora y la municipalidad le compra el inmueble. Al comprar el inmueble, la municipalidad viene a ser propietaria a partir de este ejercicio. Sin embargo, es inafecto el pago del tributo, no le corresponde efectuar el pago, pero Marleni sigue siendo deudora de los ejercicios 2010 hasta el 2019, sigue siendo. No se transmite, no existe pacto en contrario. Sí o sí Marleni tiene que cumplir con el pago del tributo. ¿En qué caso procede esto? Dice como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos que son objeto del tributo. ¿Y cómo se transmite el predio? Básicamente esto se refiere a la herencia. Existen casos, ¿sí? ¿Por qué no? Sí, en Lima, acá no. En que la municipalidad adquirió vía, ni siquiera es donación, vía herencia. El causante decide nombrar como heredero a un ente público, a la municipalidad o a la distrital. Y el causante tenía deuda desde el 2010 hasta la fecha. Naturalmente, la obligación, cuando el obligado, el deudor fallece, la obligación se transmite a los herederos. Ya, y como se va a transmitir la deuda a esta municipalidad, no le corresponde efectuar. Procede la consolidación, no corresponde efectuar el pago del tributo. Por ser beneficiario. Solamente en ese caso, por ser beneficiario. Esa es la consolidación. Por ejemplo, en las comunidades, hay las municipalidades toman, creo, en acuerdo con el propietario, tomar, por ejemplo, un terreno grande para un parque, para un colegio, forzosamente, ¿no? Pero a cambio creo de una entrega de dinero. Esa es una compra, prácticamente. ¿Le corresponde al propietario? No. Le corresponde al anterior propietario. Hasta la Porque fecha imagínate, si incluso en el caso de expropiación, incluso estamos hablando de dinero. La municipalidad reconoce un monto de dinero a favor de la persona a quien está expropiando. Entonces, con mayor razón, la persona tiene que cumplir sus obligaciones tributarias. No procede ninguna consolidación. Solamente en ese caso, transmisión de bienes. No por transferencia, repito, ni por donación. Hay asociaciones, hay personas que deciden donar. Dona a la municipalidad ese terreno con la finalidad de que construya un parque aquí, por ejemplo. No, esas son condiciones, claro, que si no, creo que se revoca el documento, el acto. Pero finalmente esto no exime de responsabilidad al propietario, el que transfiere, sí o sí cumple sus obligaciones tributarias. Eso era hasta la fecha en que se hizo la transferencia. Hasta el año en que se produjo la transferencia. Porque si la transferencia se efectuó del 2 de enero, igual le corresponde efectuar el pago de todo el tributo del ejercicio. Porque la determinación de la deuda se hace el 1 de enero de cada ejercicio. Así que si lo vendió al día siguiente,
por más que ya no tenga la propiedad del bien durante todo el año, Por ese día. necesariamente, porque la determinación es anual, al 1 de enero, entonces le corresponde el pago del tributo de todo ese ejercicio, hasta ese ejercicio. Las resoluciones de la Administración Tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de recuperación onerosa. Es una forma de extinción de la deuda, pero necesariamente tiene que estar establecido en un acto. La Administración Tributaria tiene que reconocer ciertas obligaciones como de cobranza dudosa. ¿Cuándo es de cobranza dudosa la obligación? Cuando la Administración Tributaria ya agotó todas las acciones. Desde el inicio del procedimiento, ¿no? Se habla de cobranza ordinaria, cobranza precoactiva y concluye con la cobranza coactiva. O sea, son etapas del procedimiento de cobranza de una obligación. Desde un por favor, te voy a embargar. O sea, durante todo el procedimiento, la administración ya ha agotado todas las opciones. Todas las opciones que existen en la norma, ¿verdad? Que la norma faculta. Y al final, al concluir el procedimiento de cobranza coactiva, dice ya, mediante un informe. Eso diré ya no, ya es prescribible. Si bien la prescripción procede solo a petición de parte, la administración sola no puede determinar que esa deuda está prescrita. Sí o sí lo tiene que solicitar el contribuyente, y como este no se encuentra aquí, entonces se puede, mediante esta figura se puede matar esa obligación, extinguirla. ¿Por qué es importante que se extinga? A nivel nacional, en todas las administraciones tributarias, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, establece metas en recaudación. Y esas metas las establece en función al pendiente de cobranza que tienen ellos en su cartera, quiero decir, en su sistema. Piden información a Ayacucho. Ayacucho, ¿qué deuda tienes pendiente de pago?
Ayacucho informará, deuda del año 2010 tengo a 5.000 contribuyentes por un monto total de 5 millones, ejemplo. Del 2011 tanto monto y así. Entonces el MEF, al hacer las evaluaciones año tras año, identifica estos problemas. Dice, mira, en el año 2015 tu pendiente por cobrar era 5 millones, por ejemplo. Para el 2016, en vez de bajar, ha aumentado, es 6 millones. Y así estás aumentando. ¿Qué está pasando? Ah, es que hay deuda antigua que sigue sumando mi cartera y haciendo gorda la cartera, cuando puedo mediante estas figuras matarlas, disminuir, y de esa forma mejora, ¿no?, mi estadística de recuperación de obligaciones, porque es un concurso. A nivel nacional todas las municipalidades concursan en cuanto a recaudación. Aquellos que cumplen esa meta que el MEF establece, tienen para el ejercicio siguiente, y ahora la actual ministra está proponiendo que los beneficios o los incentivos, así se llaman, que los incentivos ya no sean para el ejercicio siguiente, sino que sean semestrales, porque se hacen evaluaciones semestrales. En el mes de julio se evalúa, Municipalidad de Huamanga, ¿cómo vas en tu avance, en tu meta? ¿Has recaudado ya el porcentaje que te hemos establecido como meta? Sí, para julio el equivalente, el proporcional, ya hemos cumplido. Ah, muy bien, entonces con la modificación que pretende hacer ella, probablemente, entonces para el mes de agosto, toma, Municipalidad de Huamanga, te ganaste este premio, tienes 20 millones para que ejecutes obras o proyectos, no para contratar más personal o aumentar el sueldo de los trabajadores, para beneficio, así como señala la norma, para obras públicas y proyectos, solamente con ese fin. Pero es un ingreso y todas las municipalidades concursan. Por eso es que todas las municipalidades al final del ejercicio se vuelven locas. Las administraciones tributarias están ahí, el boom, llegan, campañas. Si se han dado cuenta, ya aprobó la campaña la municipalidad tal, no sé si Ayacucho aprobar alguna campaña. Como es SAT, como tiene cobranza coactiva, como tiene todas las herramientas para recuperar, de repente no lo hagan. Pero quién sabe, por el tema de cumplir con las metas que establece el Ministerio de Economía, de repente aprobar hasta cierto punto, ¿no?, los beneficios en favor de algunos para que se acerquen y cancelen, y de esa manera se cumpla con las metas establecidas. Es un concurso a nivel nacional. Disculpe, la extinción por prescripción. Extinción por prescripción. La prescripción no extingue la obligación. Mediante la prescripción no se extingue la... Disculpe, ¿por qué no se sienta acá? Por favor, porque estamos así, mire, poquitos, y para conversar bien. Mediante la prescripción, en realidad la prescripción es solamente un acto declarativo, pero vamos a exponerlo luego. Es solamente un acto declarativo. Yo declaro esta deuda prescrita mediante una resolución. Pero el contribuyente tiene esa resolución, ahí el documento. El contribuyente, si desea, puede cancelar esa deuda. De repente le dio una fiebre y canceló la deuda voluntariamente. Ese pago efectuado, porque la deuda sigue en el sistema, la deuda sigue existiendo, eso no es una forma de extinción. La deuda no desaparece, no muere. Solamente es un acto declarativo, se declara prescrita la obligación. Prescrita ni siquiera la obligación, porque la obligación, la deuda misma, no prescribe. Lo que prescribe es la facultad de la administración de exigir el pago de esa deuda, o de sancionar, o de determinar la obligación. O sea que el Estado no te va a cobrar, no puede cobrar porque ya existe una declaración. Ya me declararon la prescripción respecto de esta deuda. Por tanto, SAT, por ejemplo, ¿no?, el SAT no puede ejercer ninguna acción respecto de esta obligación, pero la deuda sigue existiendo ahí. Así que y han pasado, muchas veces sucedió, el contribuyente por error o algún familiar suyo se apersona y voy a cancelar la deuda. ¿Cuál deuda? Se cobró. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces no está registrado, digamos, no hay, por norma en realidad, no está registrado, esta deuda ya prescribió, tiene tal resolución. Sería importante, ¿no?, de repente implementar esto en pro del contribuyente, pero no está registrado así. El contribuyente tiene que conocer sus obligaciones y sus derechos, y si es que tiene una resolución que declara la prescripción, tiene que saber que respecto de esa deuda no puede pagar. Si por error su familiar fue y canceló esa deuda, constituye pago voluntario y no existe devolución. Si por el contrario se ha cobrado esa deuda que tiene declaración de prescripción, pero vía una medida cautelar, por ejemplo, se ha retenido la cuenta, ha sucedido también este caso. Teniendo la resolución, no comunica al ejecutor coactivo. El ejecutor coactivo está ejecutando desde el 2010 toda la deuda. Cobra toda la deuda desde el 2010 mediante la retención de la cuenta bancaria de este contribuyente. Retiene el dinero y lo cancela, cancelado.
un momentito, pero yo tengo esa resolución, recién lo muestro, bueno, traiga para acá, ni modo, ya está cancelada la deuda. Lo único que puedes hacer es, como se ha ejecutado vía cobranza coactiva, mediante una acción coercitiva, la cobranza de esa deuda, lo que puede hacer es solicitar la devolución o compensación. Ya saben qué es la compensación, ¿no? Que pago mi deuda, la deuda que tengo pendiente, con ese saldo a favor que me van a devolver, o en todo caso la devolución, que me van a reconocer, perdón, o en todo caso la devolución, con sus respectivos intereses. En la norma de la materia se establece. Entonces, a la pregunta, la prescripción no es una forma de extinción de la obligación. Solo el pago, condonación, compensación, las resoluciones estas. Aquí vamos a hablar sobre los procedimientos tributarios. Existen varios procedimientos tributarios, entre otros estos son los que se van a desarrollar ahora. El procedimiento no contencioso, el procedimiento contencioso tributario y finalmente el procedimiento de ejecución coactiva. Espero que nos alcance el tiempito. Temprano. Vamos a empezar por el procedimiento no contencioso. Procedimiento no contencioso. Como su nombre indica, no contencioso, no hay litigio. No existe litigio, no hay enfrentamiento entre el administrado y la administración. Nace por una solicitud que presenta el administrado, sí o sí, presenta una solicitud y la administración tiene que contestar. Es una petición, tiene su sustento en el derecho de petición que consagra la Constitución, ¿verdad? Solicita una actuación por parte de la administración se pronuncia, emite un acto administrativo, dice en negrita, sin que exista previamente una controversia. No existe una controversia, estoy reclamando un derecho, de repente, ¿no? Y se va a reconocer mediante una resolución. ¿Cuáles son las características del procedimiento no contencioso? Como dije, no existe discusión sobre un acto administrativo porque, a diferencia de esto, en el procedimiento contencioso o ¿no? en controversia, sí existe un acto emitido por la administración, un documento que notifica al contribuyente. Yo notifico a Marlene, por ejemplo, esta es tu deuda del año 2019, Marlene. Y Marlene dirá, no estoy de acuerdo, hay controversia, voy a impugnar, voy a contradecir ese documento. En el caso de estos procedimientos no existe ningún acto que la administración haya notificado al contribuyente, sino es por propia iniciativa la petición del contribuyente. No hay discusión respecto de un acto administrativo, se origina mediante una petición ante la administración, una solicitud mediante los formatos respectivos. La administración tributaria está obligada a dar respuesta. Esto está establecido en la norma, sí o sí, existe un plazo para dar respuesta, de acuerdo a cada procedimiento, existe un plazo para dar respuesta, porque de lo contrario, en este caso se puede aplicar el silencio administrativo, sea positivo o negativo, de acuerdo al tipo de procedimiento que se ha iniciado igualmente. No existe conflicto de intereses entre la administración y el deudor tributario. No obstante, si la respuesta de la administración a esta petición del administrado, del contribuyente, sea negativa, él puede impugnarlo y recién existirá controversia, dice, ¿no? Sin embargo, si la respuesta fuera negativa a lo solicitado, ese acto sí puede ser objeto de discusión y entonces ya estaríamos hablando de un proceso contencioso tributario y ahí cambia de naturaleza el procedimiento. ¿Qué tipo de, ejemplo de obligaciones tributarias se puede creer? Que se puede tramitar como dice usted. Vamos a desarrollar... Yo solicito. Vamos a desarrollar los tipos de procedimientos no contenciosos, pero al mismo caso, el ejemplo que quería citar es, a ver, el caso de la devolución. Hay tipos, pero vamos a desarrollar un poquito más adelante. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, el de la devolución de pago en exceso, por ejemplo, ¿no? Cuando se ha vendido el predio por parte y no se ha calculado correctamente el tributo, y tiene un saldo a favor, solicita la devolución. Sin embargo, no sé, por alguna razón la administración le contesta negativamente, no procede solicitud de devolución. Si el administrado puede impugnar esa resolución. Va a impugnar y dirá, solicito la reclamación respecto de este acto. Uno de estos procedimientos, podríamos decir que constituyen procedimientos no contenciosos los que desarrollamos hace un momento. Las formas de extinción de la obligación. A solicitud de parte se puede presentar, vamos a verlo, a solicitud de parte
se puede presentar la compensación, ¿no? Que solicito la compensación del pago que realicé en exceso, adjunto los requisitos que establece la norma de la materia, cumplo con el plazo y la administración me tiene que contestar, procedente tu solicitud de compensación, por tanto compensado tal deuda con tal obligación, o tal crédito con tal obligación. Ese es un tipo, si bien extingue la obligación tributaria, pero también constituye un procedimiento no contencioso. Es un procedimiento no contencioso. La condonación, del mismo modo. No, la condonación no vendría a ser, ¿por qué? Como con el ejemplo anterior, la condonación se solicita directamente ante la municipalidad, no al órgano que administra, al órgano administrador del tributo. En el ejemplo anterior, la entidad que les comenté solicita el beneficio de condonación directamente al consejo, a la municipalidad. Entonces, mediante el procedimiento que corresponde, ¿no? Al final se somete a decisión del Consejo de Regidores, determinarán mediante una ordenanza municipal si le otorgan o no la condonación respecto de determinada obligación. Ojo, en la ordenanza no se establece te voy a condonar desde el 2018 en adelante toda tu deuda por concepto de impuesto predial, no es así. Uno, es deuda existente, tiene que existir, y deuda identificable y determinada en un monto, en un espacio determinado, en un tiempo determinado. Así se hizo, se condonó obligaciones respecto de los años 2015, 16, 17 y 18. Eso fue en el año 2019. Entonces la deuda que se ha calculado por el año 2019 sí o sí tiene que pagar, porque sí le corresponde efectuar el pago del tributo. No obstante, al final de este ejercicio puede también solicitar la condonación nuevamente ante el gobierno local. No vendría a ser un procedimiento no contencioso en la administración tributaria, porque la condonación, al menos en el caso de Huamanga, no se solicita ante la misma administración tributaria, sino ante el Consejo de Regidores, ante la municipalidad. La consolidación igualmente no corresponde. Estamos aquí. El trámite de las solicitudes no contenciosas, a ver. Hay solicitudes no contenciosas que están vinculadas directamente a la determinación de la obligación. Como señalé, por ejemplo, el de la devolución de dinero, está vinculada a la determinación de la deuda, ¿verdad? Me han determinado mal, el tercer y cuarto piso ya lo transferí, por tanto hay que recalcular la deuda, y al recalcular, al hacer el recálculo de la obligación, se disminuirá. Ese tipo de trámite está vinculado directamente con la determinación de la obligación tributaria. Y aquellas que no están vinculadas a la determinación de la obligación, por ejemplo, solicitudes, ejemplo el del fraccionamiento. Solicito aplazamiento. Yo reconozco la obligación, no la estoy objetando. Lo que quiero es únicamente que se me aplace el pago. Está establecido en la norma, en el Código Tributario, cómo procede el aplazamiento, cómo procede el fraccionamiento de la obligación. Ese es un tipo de solicitud no contenciosa que también puede ser al final reclamable, ¿no? La respuesta de la administración, pero que no está vinculada con la determinación de la obligación. La impugnación. Las resoluciones mediante las cuales se responde a la solicitud no contenciosa, las solicitudes de devolución, de condonación, de compensación, de prescripción, son apelables ante el Tribunal Fiscal. Este es el órgano que ve en última instancia las controversias, resuelve en última instancia las controversias en materia tributaria únicamente, con excepción de aquellas que resuelven las solicitudes de devolución. Dice, la solicitud de devolución previamente tiene que ser reclamable. En este caso procede primero la reclamación, o sea que tiene que presentar su reclamo al órgano, ante el órgano que emitió el primer acto, para que pueda reevaluar y reconsiderar la decisión, en ese único caso. El plazo es... En el primer caso, necesariamente el trámite se agota la vía en el Tribunal Fiscal. Sí, sí. Después es administrativo, después se puede ir a la vía judicial. Se puede ir a la vía judicial, sí, sí se puede. De hecho hay varios que lo han hecho, porque el Tribunal Fiscal da la razón, en el caso, ¿no? que el Tribunal Fiscal le dé la razón a la administración, al final puede acudir al Poder Judicial. Si me niega, se puede. O sea, si no me resuelve si no le da la razón. 25 días
aplico silencio. En ese caso. No, O aplico negativo. por denegación ficta. Es denegación ficta. Es denegación ficta y se puede apelar. Ante la denegación ficta se puede apelar ya. Y la apelación puede hacerla directamente al Tribunal Fiscal o a través de la misma administración local. Y tiene que elevarlo, ¿verdad? La impugnación contra las resoluciones que resuelvan las solicitudes no contenciosas no vinculadas a la determinación de la obligación, dice, se aplica esto en mérito de la ley 27444. La ley del procedimiento administrativo general. Por su naturaleza. Este es uno de los procedimientos no contenciosos, la solicitud de devolución. Como señalé, similar al de la compensación por pagos indebidos y pagos en exceso. El contribuyente va a optar, cuando la administración haya reconocido que efectivamente existe un pago indebido, ya el ejemplo lo he citado, pago indebido cuando ya no era propietario, ha transferido el predio en el 2017, ya no era propietario para el 18 y 19, pero sin embargo el cálculo obviamente se hace, ¿no? La administración, al no tomar conocimiento sobre la transferencia del inmueble, va a hacer el cálculo año tras año, porque finalmente el Código Tributario establece que es obligación del contribuyente presentar las comunicaciones, las declaraciones correspondientes al cálculo de la obligación y en un plazo determinado. Incluso si no lo hace, se sanciona con multa ese incumplimiento. Entonces, el plazo para poder comunicar que he transferido mi inmueble íntegramente, lo transferí en el 2017, en el mes de agosto. Yo tenía que comunicar hasta el mes de septiembre la transferencia. No solamente comunicar que he transferido el inmueble en el mes anterior, en el mes de agosto, sino también el plazo es solamente de un mes hasta el mes siguiente para efectuar ya la cancelación de toda la deuda hasta el 2017. Eso establece la norma. Entonces el contribuyente no cumplió con comunicar. La administración incluso tiene la potestad de sancionar, emitir una resolución de multa por incumplimiento. Pero una vez más, repito, estamos en Ayacucho. No vamos a terminar multando a aquellos que en realidad por un año de repente se le calcula 200, 300 de deuda. Imagínense, una multa del 50% de uno emite 2.000 más intereses. Estamos hablando de un montón de dinero que se vendría a toda la población, ¿no? No se puede sancionar. Por ese concepto no se multa en Ayacucho. Y si el pago se está efectuando normal, pese a que se ha hecho una transferencia. Ese es el caso, pues, ese es el ejemplo. El contribuyente ha transferido y la mayor cantidad de casos sucede cuando el contribuyente desconoce. Yo transferí, pero nada, no sé, no sabía, dicen, y seguía pagando a mi nombre. Muchos siguen pagando a nombre del papá, de la mamá, cuando ya transfería a todos sus hijos. Hay reclamos de este tipo, devolución o compensación. En caso de que no hubiese reclamos, ¿se multa igual? Corresponde a la administración multar, pero no lo estamos haciendo. ¿A qué te refieres exactamente? Por ejemplo, hay casos en el cual, digamos, los propietarios son una pareja de esposos, ¿no? Fallece uno de ellos y por sucesión intestada. Esa es otra forma de transferencia. Ya son otras personas propietarias. Ya, en ese caso, sí existe la obligación, ya no de la persona que falleció, pero sí tiene, las obligaciones se transmiten a los herederos, dice. La deuda que se ha generado hasta el año 2017, año en que feneció, que falleció la persona, toda esa deuda obviamente ya no se le va a cobrar a fulano tal, sino ya a los herederos. Pero ese es el tema, ese es el caso de la responsabilidad también solidaria que vimos hace un momento. Son responsables los herederos, son responsables del pago del tributo como herederos, ¿eh? En su condición de herederos, para el pago ellos tienen que comunicar. Para el pago del tributo generado hasta el 2017, desde cuando sea hasta el 17, ¿qué le correspondía al causante? Sin embargo, para el año 2018 ya no es propietario el causante, ya a través de la figura de la sucesión se configura una nueva propiedad. Hay nuevos propietarios. Y puede ser que sea la misma masa hereditaria o uno de ellos, o de repente persona distinta. Existen cosas que suceden en tema de sucesiones. Y es obligación de los herederos comunicar el fallecimiento del causante, comunicar esa, porque en el momento que fallece el causante ya se transmite la propiedad del inmueble. Entonces es una forma de transferencia y esa transferencia se tiene que comunicar y sí es sancionable, se podría sancionar a los herederos.
pero no, pues no se va a hacer. Si no se comunica, por decir, la transferencia que ha pasado 2 o 3 años, ¿a quién se paga? ¿Al propietario anterior? Para eso existe el procedimiento de fiscalización. O al propietario nuevo, ¿no? ¿Y desde qué momento al nuevo? Si no se actualiza, dice, ¿en qué caso? ¿En el caso de fallecimiento o de transferencia? Compra-venta. Transferencia. Ya, en el caso de una compra-venta. Igual también sería el otro, ¿no? Igualito, la misma cosa. En el caso de la compra-venta, quien transfiere está vivo, sigue siendo contribuyente. Toda la deuda que se ha calculado, que se calcula, o sea, si no comunicaran, lo normal, lo que sucede siempre es que como no comunican a la administración tributaria, esta va a seguir emitiendo las declaraciones y va a seguir calculando la deuda y va a seguir notificando incluso la deuda. Y muchos de estos, por la notificación, siguen pagando a su nombre. ¿Ya? Entonces, para eso existe este tipo de procedimientos. Lo correcto es esto, pues, y por eso tenemos que informar de pronto a nuestros familiares, conocidos, cuáles son esas obligaciones y nuestros derechos en materia tributaria. Yo transfiero el inmueble, inmediatamente dejo de ser obligado al pago del tributo para el ejercicio siguiente. Ya no pago, no debo pagar, pero muchos lo siguen haciendo. Entonces vienen sorprendidos, se apersonan sorprendidos a la administración, señalando, pero ¿por qué sigo pagando yo si yo ya lo he vendido? Ah, es que debió comunicar en su oportunidad. Sin embargo, sí se puede, o sea, no perdió su derecho, o sea, lo puede ejercer en el momento en que comunica a la administración. Puede ejercer su derecho. Comunica adjuntando la transferencia, el documento que corresponda y se determinará, ahí es donde se reconoce el crédito. Pues. Ah, usted canceló 18 y 19 cuando ya había transferido el íntegro de la propiedad en el 2017. Eso quiere decir que tenemos que hacer un cálculo. Primero, se le va a anular, o sea, la deuda ya está cancelada. Tenemos que hacer un cálculo del monto que usted ha cancelado del año 2018 y 19 y se le va a reconocer y se le tiene que devolver, incluso con intereses. Se tiene que devolver con intereses. Ya, y esa obligación se le tiene que calcular, sí o sí, al propietario actual, desde el año 2018, porque se tiene el documento sustento, que determina que él es el obligado al pago de 18. O sea, es un derecho. A Marlene se le devuelve el dinero, pero sí o sí tiene que pagar la otra persona. No procede la compensación en el caso de que ya no me devuelvas el dinero, ya pásalo al nuevo propietario, y para que él ya asume desde el 2020 nada más. Eso no procede, no es legal. A veces muchos han querido hacerlo para facilitar, ¿no? Que es un trámite, el otro trámite, engorroso, vas a devolver, reconocer, resolución, en un procedimiento. Hagamos algo más sencillo,